puntos de vista y las opiniones expresadas en este programa son de los participantes y no reflejan necesariamente las opiniones de BronxNet o sus colaboradores. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Diálogo Abierto. En el programa de hoy hablamos con la microbióloga de origen hondureño, la doctora Marielena Bottazzi, sobre lo más reciente en el desarrollo de una vacuna para el COVID-19. ¿Podrá haber una vacuna para fin de año? Conoce la respuesta. Luego, la doctora Ana Olivero, pediatra de la Red de Salud Comunitaria Somos, nos habla de la vacuna contra la influenza 2020 que ya está disponible. Nos indica la importancia de esta vacuna en los tiempos de la pandemia del COVID-19. Y para terminar, Melissa Mark Viverito, activista y ex portavoz del Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York, analiza la propuesta de ley de las congresistas Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez para la autodeterminación de Puerto Rico. Quédate con nosotros que ya comenzamos con un nuevo diálogo abierto. Soy negro, blanco, taíno, mulato, caribeño, bueno, latinoamericano, dominicano. Arroz con huevo, tambor y mambo, soy sincero. Del pueblo no te miento, un chamaquito con un sueño que traigo herencia. Hola a todos, estamos en Diálogo Abierto. Soy Javier Gómez. Damos la bienvenida de inmediato a la microbióloga Marielena Bottazzi, doctora codirectora del Centro para el Desarrollo de Vacunas del Hospital Pediátrico de Texas y el Colegio de Medicina de Baylor. Bienvenida, doctora. Gracias, Javier. Un gusto y un placer estar con usted y con Diálogo Abierto. Doctora, desde que comenzó la pandemia, usted nos ha mantenido informados de los adelantos y desarrollos médicos y de la investigación de vacunas. Usted en particular es una de las líderes de una de las vacunas que está en desarrollo. ¿Cómo va ese proceso? Sí, bueno, para empezar, nuestro proceso es una vacuna basada en una categoría muy comprobada, ya una plataforma que es usada para otras vacunas, que es la vacuna de la hepatitis B, por ejemplo. Hemos tenido grandes avances, transferido nuestra tecnología de producción a una compañía manufacturadora de vacunas en la India. Ellos están obviamente desarrollándola y yo creo que muy próximamente vamos a oír el hecho de que van a empezar estudios clínicos. En el futuro tenemos la gran esperanza de que esta vacuna va a ser para uso global, incluyendo Estados Unidos. Es segura, esperamos sea efectiva también. Y también lo muy bueno es que se puede producir en grandes cantidades y que también es muy accesible y asequible porque es una plataforma bastante menos cara de tal vez las que estamos viendo desarrollándose alrededor del mundo. Doctora, el presidente Trump ha dicho que podría haber vacunas ya disponibles para el mes de abril. ¿Es eso razonable basado en su experiencia con esta vacuna con la cual están experimentando? Sí, mire, está un poco complicado el poder predecir. No pensamos nosotros que tal vez a finales de año todavía tengamos los datos suficientes. Lo que ha ocurrido en estas últimas 2-3 semanas, 3 de las compañías multinacionales, Moderna, Pfizer y AstraZeneca, han publicado ya lo que llamamos nosotros el protocolo clínico, donde ya se puede ver cómo ha sido diseñado estos estudios de fase 3, qué expectativas tienen de, obviamente, cuándo vamos a poder empezar a ver los resultados y de acuerdo a, de nuevo, a estas protocolos, a estos diseños, eso nos da una indicación que lo más seguro es que a principios del próximo año es que vamos a tener más los resultados y la evidencia de nuevo de cuál es la seguridad, cuál es la efectividad, porque tiene que uno que dar seguimiento a estos 30,000 individuos. Cada uno tiene su cohorte de 30,000 individuos en diferentes lugares, ya sea en Estados Unidos y mundialmente, y hasta que los datos no estén accesibles es muy difícil que alguien pueda determinar que ya está lista para distribución. Doctora, estas 30,000 personas de que usted me habla, ¿son personas que están ya preparadas para el estudio en las diferentes vacunas? Sí, o sea, yo creo que todavía no han llegado a poder
pues reclutar a todos los 30,000 cada uno, pero ya están muy cercanamente. Y ahí es donde usted puede ver, ¿no? Primero tienen que asegurarse de que tienen a todos los individuos que se están voluntariando a dicho estudio. Después, obviamente, cada individuo tiene que recibir, de acuerdo al protocolo, 2 de estas dosis, separadas cada dosis por un mes. Creo que es en averaje la separación entre dosis. Pero después ahí es donde tiene que uno que esperar, porque el individuo se le da seguimiento, probablemente seguimiento de 1 año, seguimiento de 2 años, pero tienen dentro de la pauta del protocolo cuándo es que van a ellos a poder empezar a ver resultados, porque acuérdense, alguien tiene que esperar a ser expuesto al virus, ver cómo se comporta al haber tenido ya sea el grupo de vacunas comparado con el grupo de placebo, pero hasta que los comités de seguridad que evalúan dichas informaciones no van a poder hacer una evaluación hasta que se tenga la cantidad de datos suficientes para poder hacer una decisión. Entonces, es muy difícil que de aquí a octubre, noviembre, como usted sabe, todavía no tenemos los datos. Entonces, yo creo que va a ser más a final, principios de año, con la expectativa que se van a empezar a ver la distribución de estas vacunas probablemente entre marzo, abril, mayo del próximo año. Ahora que menciona distribución de las vacunas, ¿se ha hablado algo sobre cómo se distribuirían, quiénes tendrían prioridad, si acaso hay algún grupo particular o es muy pronto? Miren, en Estados Unidos especialmente es un proceso y obviamente cada estado tiene su sistema, ya les están dando instrucciones a todas las organizaciones dentro de un estado de cómo organizarse, preparar la logística. Acuérdense que tienen que tener no solo dónde la van a almacenar, qué tipo de almacenamiento se ocupan, cuál es la población que primero va a ser obviamente seleccionada para hacer dicha distribución. No es que va a ser distribuida en toda la población de una sola vez. Obviamente la aprobación tiene que pasar por los comités, no solo de seguridad, pero los comités que hacen la decisión final regulatoria de cómo se va a distribuir, pero lo bueno es que ya se está haciendo obviamente la discusión de cómo logísticamente se tiene que preparar. Acuérdense, esto es una situación que nunca ha sido vista anteriormente. La manera como se distribuyen vacunas es muy organizado. Si son vacunas pediátricas, se distribuyen mediante, obviamente, los médicos pediátricos, los nuevos nacimientos. Si hay vacunas para adultos, obviamente hay el proceso de cómo usted va a ponerse su vacuna de, qué sé yo, de la influenza. Se están viendo a ver cómo se van a poder crear estos mecanismos de distribución, sabiendo de que es un mecanismo de distribución que eventualmente tiene que, ojalá que toda la población de Estados Unidos pueda tener acceso. Doctora, recientemente la compañía AstraZeneca tuvo que detener su proceso de estudio por un paciente que desarrolló efectos secundarios a la vacuna que ellos estaban probando. Muchos expertos han dicho que no hay razón para pánico, que estas cosas suceden y que eso a veces es incluso positivo. ¿Piensa usted algo al respecto? Mire, en efecto, por eso es que se hacen estos estudios de manera considerada experimental, porque ese es el punto. Entonces, yo creo que dentro de un estudio clínico siempre hay pausas donde obviamente se evalúan los datos, se determina si puede proseguir o si hay que hacer cambios. Obviamente, en este caso, uno, pues siempre hay casos, situaciones adversas, pero fue una situación adversa, pues muy particular. Como usted ha visto, sí se puso en pausa, no solo en el área británica, pero alrededor del mundo. Me parece que en Estados Unidos no han reanudado todavía, han reanudado el estudio en otros lugares. Entonces, como ustedes pueden ver, pues hay más cautelosidad. Creo que todavía estarán seguramente revisando las informaciones. Pero eso, como usted dice, nos indica que hay un proceso, es un proceso que se sigue y eso va a determinar cómo se continúa dichos estudios. Eso es lo que nos da a nosotros más la fe y la seguridad de que están viendo los resultados
grupos que son pues científicos y que entienden de cómo evaluar los datos científicos. Doctora, esta iniciativa del presidente Trump llamada Operation Warp Speed, Operación Velocidad de Vorágine, por falta de una traducción más certera de mi parte, ¿cómo ha ayudado esto al desarrollo de vacuna a ustedes, por ejemplo? Mira, nosotros particularmente, tengo que decirle sinceramente, no nos ha ayudado porque no estamos nosotros dentro de la selección de lo que se mencionó del Operation Warp Speed, sino que obviamente fueron seleccionadas un grupo de vacunas, creo que ahorita son de 6 a 7. Esta operación lo que hace es que con fondos del gobierno de Estados Unidos están ayudando a la preparación de lo que se llama la producción en larga escala y también están subsidiando los costos de estos estudios de fase 3. Pero cada organización, cada multinacional, cada farmacéutica tenía que avanzar su producto hasta traerlo al punto de fase 3. Pues vamos a empezar a ver qué tal, de nuevo, cuáles van a ser los resultados de estas seleccionadas, pero como usted sabe, fuera de este Operation Warp Speed, también hay organizaciones que están avanzando con otros fondos o con otras organizaciones, incluyendo, como usted sabe, hay un gran esfuerzo global que desafortunadamente Estados Unidos no está participando en este momento, donde se están haciendo también esfuerzos para encontrar tal vez otras opciones. Doctora, ¿hay algo adicional que se sepa ahora en cuanto a la vacuna y el COVID-19? Por ejemplo, una persona que ya se haya recuperado del COVID-19 necesitaría vacuna, algo que no se haya sabido hace unas semanas, la última vez que platicamos. Sí, mire, yo creo que la probabilidad de que en efecto, aunque una persona haya sido ya infectada y gracias a Dios obviamente recuperada, estamos entendiendo más y más qué tal es la respuesta inmunológica de una manera natural, pero al mismo tiempo sabemos de que no es aparentemente muy duradera y eso nos indica que probablemente sí van a ellos poder eventualmente también recibir una de las vacunas porque eso le va tal vez inducir más protección y eventualmente hasta incrementar no solo la memoria, porque ya fueron obviamente expuestos. De igual manera, probablemente aquellos que reciban una vacuna, ya sea de manera experimental o tal vez eventualmente en las campañas de distribución, acuérdense que estas vacunas iniciales de primera generación probablemente sean parcialmente protectoras, pero al venir nuevas generaciones de vacunas, tal vez con mejor perfil de efectividad, se le va a poder a lo mejor también agregar y la gente va a poder seguir participando hasta tratar, obviamente, de conseguir la mejor efectividad manteniendo la seguridad. Gracias por acompañarnos el día de hoy, la doctora Marielena Bottazzi, invitada frecuente a nuestro programa, microbióloga, codirectora del Centro para el Desarrollo de Vacunas del Hospital Pediátrico de Texas y del Colegio de Medicina de Baylor. Gracias nuevamente, doctora, y mucha suerte con las investigaciones. Espero que continúe teniéndonos buenas noticias, Dios mediante. Gracias, Javier. Un placer. Cuídense. Gracias por continuar con nosotros. Ahora por videollamada se encuentra con nosotros la doctora Ana Olivero, pediatra afiliada a la Red Comunitaria de Salud Somos. Bienvenida, doctora. Hola, buenas tardes, Javier. Gracias. Buenas tardes a todos. Doctora, ya se está reportando que la vacuna para la gripe o la influenza 2020 está disponible. ¿Cuándo es la temporada realmente de influenza acá en Estados Unidos? Ciertamente, Javier, nosotros acabamos de recibir la vacuna la semana pasada. La temporada de la influenza comienza en el otoño. Nosotros generalmente recibimos la vacuna en las últimas semanas, en los últimos días de septiembre, y la temporada se extiende desde septiembre, fines de septiembre, octubre, hasta abril, con algunas variaciones. Los médicos siempre recomiendan ponerse la vacuna de la influenza, pero este año con el COVID-19, ¿es más importante que nunca? ¿Hace una diferencia? Definitivamente que sí, Javier. La vacuna de la influenza es extremadamente necesaria. Yo diría que es crucial como pediatra que nosotros vacunemos a los niños contra la influenza.
Porque imagínate que un niño tenga una protección contra una enfermedad, que sabemos que puede tener consecuencias graves e incluso producirle la muerte a un niño, sobre todo los niños más pequeños. Ellos están en las poblaciones de riesgo, Y si nosotros podemos protegerlos contra la influenza, que ya es un virus conocido entre nosotros, pues tenemos una capa de protección más para este niño. Si Dios no lo quiere, entonces se enfrenta también a un virus nuevo, como es el virus del COVID-19. Además de los niños, ¿hay otros grupos de alto riesgo que necesitan esta vacuna? Sí, los envejecientes, las personas mayores de los 65 años y los niños. Pero en sentido general, yo pienso que la población en general necesita tener una vacuna contra la ya establecida influenza, que en muchas personas, especialmente personas con enfermedades que los ponen a riesgo, en los niños, por ejemplo, niños con problemas de asma, de las vías respiratorias, con problemas del sistema neurológico, niños con problemas de peso, ellos tienen un mayor riesgo de tener casos severos de influenza. Doctora, hay mucha especulación en este momento de si ponerse la vacuna de la influenza 2020 ayuda a combatir el COVID-19 o que te dé, pero que no te dé tan fuerte. ¿Se ha comprobado eso? Yo no tengo ninguna data científica todavía que compruebe que la vacuna contra la influenza también proteja contra la vacuna del virus. Recordemos, Javier, que son dos virus diferentes. Y la vacuna contra la influenza, ya tenemos muchos años de experiencia con ellas. La influenza es una enfermedad de las vías respiratorias que ataca principalmente en los meses de invierno y que en algunas poblaciones, especialmente los infantes, los niños, las personas con problemas añadidos de salud, puede tener resultados catastróficos. Y es una medida de seguridad con la vacunación contra la influenza. Doctora, en cuanto a síntomas de COVID-19 e influenza, ¿cuáles son los síntomas similares? Ellos tienen muchos síntomas en común. Es una de las de los grandes desafíos, Javier, que yo te voy a compartir aquí, que tenemos los pediatras. ¿Es esto una influenza? ¿Es esto un COVID? ¿Es esto una simple gripe un poco más severa? Porque ellos tienen muchos síntomas en común. Por ejemplo, los dos se presentan o se pueden presentar con tos, dolores musculares, congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, fiebres. Tienen todos estos síntomas en común. Lo que yo podría añadir como pediatra, los dos, tanto la influenza, como el COVID, pueden presentar síntomas gastrointestinales como diarreas. Lo que yo podría señalar que es un poco diferente quizás es que en el COVID hay algunas personas que presentan una pérdida completa de la sensación del olfato y del gusto, que no es tan seria, no se presenta con esa frecuencia en la influenza, pero sí es uno de los desafíos, de los retos que tenemos los doctores para poder poner cada virus donde realmente va. ¿La vacuna de la influenza se recomienda a personas que se han recuperado del COVID-19? Definitivamente que sí. Nosotros recomendamos altamente la vacuna de la influenza como una protección, como le dije, para una nueva infección viral del invierno, que puede también ser complicada en una persona adulta si ya tiene la influenza y también se infecta con el virus del COVID-19. Hay algo más que quería señalar, que es una de las razones también por la cual nosotros consideramos que los pacientes y los niños deben ser vacunados en esta estación de la influenza. Todos los niños creo que deben ser vacunados. Y es que en el caso de que nosotros tengamos un aumento de los casos del COVID, digamos un repunte, una segunda fase de los casos del COVID, cuando ya tenemos una protección con la influenza, nosotros podemos dejar las áreas hospitalarias vacantes para tratar a los niños del COVID, porque ya están protegidos contra la influenza. Doctora, ¿qué pueden hacer los pacientes que aún tienen dudas sobre esta vacuna, si es segura o que no entienden muy bien cómo funciona? Si hablamos de la vacuna de la influenza, creo que tenemos una historia bastante larga con el uso de la vacuna. La vacuna es segura, la vacuna funciona. Lo que sucede con el virus de la influenza es que este es un virus que cambia, que muta mucho. Y todos los años nosotros tenemos que hacer lo que, digamos,
una predicción de cuáles son las mutaciones o los cambios que el virus va a presentar para poder poner los componentes de la vacuna. La protección, como yo le digo a algunos padres, Javier, digamos que no es un 100%, digamos que este año es un 80%, pero tenemos dos alternativas. ¿Qué es mejor? ¿Darle una protección a un niño de un 80% o dejarlo al azar, que lo tome un virus de la influenza y que padezca la enfermedad? Y si Dios no lo quiere y las cosas van mal, también un virus del COVID, que puede ser catastrófico. No sé si me doy a entender, pero esto es lo que está sobre la mesa en este momento. Gracias por acompañarnos el día de hoy, la doctora Ana Olivero, pediatra afiliada a la Red de Salud Comunitaria Somos. Muchísimas gracias, Javier. Con nosotros, Melissa Mark Viverito, activista y ex portavoz del Consejo Municipal de Nueva York. Bienvenida, Melissa. Gracias, Javier. Un placer. Melissa, hace varios días usted publicó en el diario Daily News una columna de opinión apoyando la legislación de Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez para la autodeterminación de Puerto Rico. ¿Por qué usted tomó esa decisión en esta ley que es un poco controvertible? Bueno, yo en todo el tiempo que yo he sido activista y puertorriqueña que soy, bien orgullosa, tengo a mi madre que sigue viviendo en la isla, siempre he utilizado la plataforma que tengo para alzar la voz y las preocupaciones de lo que tiene que ver con Puerto Rico. Ahora, entonces, esos años de activismo, esta es la primera vez que genuinamente tenemos un proceso de autodeterminación donde todos los puntos de vista y las opiniones sobre cuál sería el futuro de Puerto Rico puedan ser debatidos a través de una asamblea constituyente o una asamblea de estatus, donde los delegados en esa asamblea van a ser elegidos por el pueblo puertorriqueño. Se va a debatir las diferentes opciones, se va a tener una conversación genuina, un debate, donde después se pueda decidir y una posición en particular, a donde esa posición se va a llevar a un voto al pueblo puertorriqueño. Es un proceso donde todas las voces se están escuchando, así que para mí es la primera vez que en verdad tenemos una habilidad y un proceso que va a ser definido en Puerto Rico. Va a tener un proceso que incluye a todas las opciones y que es un proceso legítimo. Lo que necesitamos una vez que ese proceso se dé, obviamente tiene que ser avalado y tiene que ser estructurado a través de legislación en Puerto Rico. La legislatura en Puerto Rico tiene que adoptar un proyecto de ley que defina cómo se va a construir ese proceso de la asamblea de estatus. Una vez que se adopte una posición, lo que necesitamos es que el Congreso de los Estados Unidos pues apruebe y ratifique y apoye cualquier posición que se vaya a dar a través de esa asamblea de estatus. En este momento, Melissa, ¿se sabe qué le depara el destino a esta legislación en el Congreso? Bueno, en este momento obviamente se presentó en esta sesión. Esta sesión termina a fines de este año, que ya es en diciembre. Así que este proceso de una asamblea de estatus no se va a resolver ahora. Así que se entiende que se tiene que volver a presentar ese proyecto de ley en la próxima sesión legislativa del Congreso. Y así que tenemos trabajo por delante, ¿no? Porque tenemos unas fuerzas que son inclinadas hacia una posición en particular, en este caso los estadistas, que tienen mucha influencia y están tratando de forzar una opción solamente para Puerto Rico. Así que vamos a nosotros, aquellos que estamos organizando a través de coaliciones como Powerful Puerto Rico, etcétera. Nosotros estamos tratando de tener conversaciones con congresistas para dejarles saber que para la mejor manera para apoyar a Puerto Rico es adoptar y apoyar un proceso de autodeterminación que está definido en este proyecto de ley de Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. En los últimos días hemos visto en los periódicos cómo Puerto Rico se ha convertido en el tema de discusión para los candidatos presidenciales. Biden acaba de anunciar un plan para la isla y el presidente Trump acaba de anunciar una subvención de miles de millones. ¿Tiene usted algún sentir sobre esto? Bueno, obviamente, miren, vamos a estar bien claros. Yo voy a apoyar y voy a votar por Joe Biden y Kamala Harris. Tenemos en Trump un autócrata, tenemos a alguien que es antidemocrático, que es racista, que hemos visto cómo ha tratado a Puerto Rico, cómo ha tratado a los latinos. Esta democracia no tiene la opción
de votar otros 4 años con Trump. Así que todo lo que él vaya haciendo en estos días, obviamente tiene un objetivo político. Así que lo que él dijo el otro día sobre Puerto Rico, hemos escuchado, ¿no? Nos tiró los papeles de toalla, nos habló de ser pobres y sucios, ha dicho unas palabras sumamente racistas en contra de nosotros. Así que nosotros sabemos quién es Donald Trump. Ahora que él trate de decir, mira, aquí tengo un dinero para tratar de comprar el voto puertorriqueño, en verdad que no nos vamos a tomar de bobos. Ahora, lo de Joe Biden, obviamente, el plan que él ha presentado es un plan comprensivo, eso se lo tenemos que dar. Yo creo que no ayudó la causa de Biden de tratar de jugar todos los lados, en decir, bueno, pues yo personalmente creo en la estadidad para Puerto Rico, pero voy a apoyar un proceso de autodeterminación. Cuando él hizo eso, en presentar su plan, en verdad que a mí me cayó un poquito pesado. Así que nosotros necesitamos un aliado, tenemos un aliado en Joe Biden, y creo que en cualquier otro momento en que he visto candidatos presidenciales, él ha presentado una agenda más comprensiva que cualquier otro presidente. Así que hay que darle por lo menos eso al candidato y al que era el vicepresidente Joe Biden. Melissa, en los últimos segundos que nos quedan, muchas personas piensan que todos los problemas que acarrean en Puerto Rico en este momento están directamente relacionados a su situación colonial. ¿Es eso cierto y por qué? No, yo creo que sí. Tenemos una relación de 122 años de ser colonia de los Estados Unidos. Nosotros necesitamos apoyar esfuerzos que vayan a permitir a Puerto Rico desarrollarse y tener autosuficiencia. Y en verdad que la política pública, las leyes, la relación con los Estados Unidos ha prevenido que eso sea una realidad. Todo surge por esta relación colonial que ya tiene que parar, y por eso el trabajo que yo he hecho y con otros es para apoyar un proceso de descolonización para Puerto Rico, y eso solamente se va a lograr a través de un proceso de autodeterminación para Puerto Rico. Así que ahí es el camino, y por eso seguimos en este trabajo, y la próxima administración y la próxima sesión congresional va a ser sumamente importante para adelantar esa agenda. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Melissa Mark Viverito, activista y ex portavoz del Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York. Gracias, Javier. Lamentablemente no hay tiempo para más el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerden que el gobernador Andrew Cuomo acaba de anunciar una extensión a la moratoria a desalojos comerciales y embargos de propiedades hasta el 20 de octubre. También recuerden que el censo 2020 culmina el próximo 30 de septiembre y quedan apenas unos días para que puedas completar tu boleta del censo, así sea por teléfono, por el internet o a través del correo postal. Y recuerda que si viene alguien a tocarte la puerta y se identifica propiamente, por favor, atiéndelos y llena tu cuestionario de sondeo poblacional. Será hasta la próxima edición de Diálogo Abierto. Hasta entonces.